el señor Armando Alvarado Rollero. Y vamos a seguir con el tema educativo, pero desde otra perspectiva, de los peruanos prestigiosos, profesionales destacados en el mundo y también en el Perú. El foro Reflexión Perú, capítulo nacional, ha iniciado actividades. Le hemos entrevistado a doña María Julia Bizalot, que es la coordinadora, la directora ejecutiva, la principal motivadora, la líder de lo que significa Reflexión Perú, capítulo nacional, con la primera actividad que va a ser el día miércoles, este coloquio sobre las relaciones intrafamiliares en el marco de la COVID. Y está con nosotros don Armando Alvarado Rollero, es un coaching, también se le dice mentor profesional, un motivador nato de lo que significa mejorar las condiciones de los humanos, la mejora del humano, y si es del peruano mucho mejor. Bienvenido, Armando, a Abriendo Puertas, para conversar sobre lo que está significando el foro Reflexión Perú, capítulo nacional, y estas tareas que se han fijado los 11 profesionales de alto nivel que conforman la directiva de FOR Perú, capítulo nacional. Bienvenido al programa, bienvenido a Abriendo Puertas, Armando. Muy buenas tardes, Néctor. ¿Me escuchas bien? ¿Se me escucha bien? Perfectamente, aunque el tema de conectividad en la imagen, pero eso no es problema porque el mensaje es lo más importante. Adelante, Armando, adelante. Correcto, muy buenas tardes. Muy contento y feliz de participar en tu programa, Néstor. Un saludo muy especial a nombre de el Foro Reflexión Perú, capítulo nacional. Somos una organización que tiene como misión y como tarea poder impulsar el desarrollo de una educación de calidad en el Perú. Hemos sido convocados para poder generar un espacio para poder reflexionar, para poder compartir nuestros conocimientos, experiencias, compartir el expertise propio de cada uno de los profesionales que componemos justamente el Foro Reflexión Perú. En mi caso, yo estoy enfocado en el tema de la gerencia académica. Nosotros vamos a dedicarnos a desarrollar actividades, programas, cursos, talleres en el ámbito educativo a nivel global, a nivel integral, para poder difundir los valores propios de nuestra identidad, poder plantear soluciones estratégicas ante los principales problemas que aquejan a nuestro país. Y justo este miércoles vamos a tocar el tema de la violencia. Y lo vamos a hacer de manera multidisciplinaria. Vamos a enfocar diferentes ángulos de la violencia intrafamiliar en el periodo que estamos viviendo del COVID-19. Y justamente lo que queremos destacar a través de nuestra entrevista de hoy día es la importancia de articular propuestas de valor que puedan sumar a la solución de las diferentes problemáticas que tiene nuestro país. Y para eso queremos nosotros hablar sobre la importancia del liderazgo. De liderazgo como una filosofía, como una ciencia, como un arte
que se aplica tanto al desarrollo del potencial humano en lo individual, en lo familiar, en los equipos, en las organizaciones, sin distinción, en lo social y en lo global propiamente dicho. Y creemos que este liderazgo tiene 4 vertientes fundamentales sobre las cuales nosotros vamos a trabajar desde nuestro foro Reflexión Perú. Primeramente, para generar estas soluciones ante las diferentes problemáticas, necesitamos un liderazgo que pueda marcar la diferencia. Un liderazgo que nos permita poder ejecutar de manera efectiva las políticas, los proyectos, las alternativas de solución que planteamos en la actualidad. No es solamente quedarnos en lo teórico, sino formar líderes, educar líderes que puedan desarrollar, implementar estas soluciones en nuestro país. Y consideramos que uno de los primeros requisitos y condiciones de un liderazgo de estas características es que sea un liderazgo consciente, salir del piloto automático, comenzar a tomar conciencia de nosotros mismos, tomar conciencia de nuestro entorno, activar y expandir nuestra conciencia humana para el desarrollo de nuestro potencial, para liberarnos de creencias limitantes, para liberarnos de condicionamientos externos que no nos permiten el desarrollo de ese potencial. Salir del piloto automático significa dejar los hábitos que no nos permiten crecer y desarrollarnos, los automatismos que impiden el libre flujo de nuestro rico y maravilloso potencial humano, potencial de voluntad, potencial de amor y potencial de inteligencia en acción. Un liderazgo que se activa en conciencia y que se expande continuamente, y eso lo vamos a hacer a través del desarrollo de los programas, los seminarios, las conferencias internacionales, las capacitaciones. Queremos entonces, a través de este primer elemento de nuestro liderazgo educativo, es activar y expandir conciencias, un liderazgo consciente, un liderazgo que despierte, que active, un liderazgo que movilice las conciencias y las voluntades de todos los peruanos a través de nuestro foro Reflexión Perú. Un segundo componente que también consideramos que es importante es la inspiración. Los líderes educativos necesitamos ya no solamente dar órdenes, mandar, sino lo que queremos es que nuestro liderazgo pueda proveer, pueda insuflar, ¿no?, de motivación, de estimulación positiva, ¿no?, de que los líderes puedan utilizar sus recursos internos para poder comunicar y para poder transmitir valores, para transmitir principios, para transmitir experiencias, para transmitir conocimiento y todo tipo de recursos positivos, entonces que puedan elevar la autoestima de todos los peruanos, de las instituciones, de las organizaciones, de los equipos. Un liderazgo inspirador que pueda transmitir entusiasmo, que transmita alegría, ¿no? Un liderazgo inspirador que fomente las emociones positivas, que fomente la comunicación, la integración, la interrelación entre todos los peruanos. Necesitamos inspirar, necesitamos que todos los peruanos y en general en el mundo puedan conectar con sus mejores recursos internos, que todos podamos conectar con nuestra mejor versión como seres humanos, como personas, como profesionales, para poder ejercer justamente este liderazgo que está llamado a construir. Es un liderazgo llamado a elevar los estados de ánimo. Es un liderazgo que está
enfocado en la esperanza, ¿no? Porque los líderes, desde esta mirada inspiradora, somos proveedores de esperanza, de una esperanza radical, de una esperanza que no simplemente es una ilusión, sino que es una esperanza que nace desde lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras convicciones, justamente por trabajar por un Perú mejor, por un Perú solidario, un Perú más justo, un Perú más bueno, un Perú más noble, un Perú más sabio. Un tercer aspecto que queremos también trabajar desde este liderazgo educativo es el tema de la transformación, porque una educación que no facilita la transformación de las personas, los equipos y las organizaciones es una educación que no cumple su objetivo esencial. Entonces, la transformación implica que cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando nos vemos en nuestro trasfondo interno, entonces reconocemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, reconocemos cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, cuáles son nuestras luces y nuestras sombras. Entonces, hacernos cargo de nosotros mismos para realizar ese trabajo interno, ese trabajo humanista, ese trabajo sobre uno mismo para desarrollar nuestro rico potencial humano en identidad, en valores, en recursos internos positivos y constructivos. Entonces es parte de esa transformación. La transformación empieza por cada uno de nosotros. La transformación empieza por el trabajo personal, ¿no? Por ese enfoque uno mismo, por ese viaje interior que todo ser humano y que toda persona necesita realizar dentro de sí mismo para poder proyectar hacia afuera, entonces, transformación exterior, esos cambios exteriores que necesitamos hacer a nivel personal, a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel social que estamos viviendo actualmente en este contexto desafiante que estamos desarrollando. Entonces, un liderazgo transformacional que va de adentro hacia afuera, un liderazgo que parte de nuestras convicciones internas, de nuestra capacidad de poder conocernos a nosotros mismos para encontrar en nosotros esa fuerza, esa energía, esa convicción de lo que somos capaces de ser y hacer. Y a partir de allí, entonces comenzar a hacernos cargo de aquello que creemos nosotros podemos hacernos cargo, que es justamente los desafíos y retos familiares, laborales, sociales, institucionales. Y desde ese principio de transformación, entonces todos podemos transformarnos, todos podemos reinventarnos, todos podemos rediseñarlos, todos podemos trabajar desde adentro y desde afuera para poder alcanzar nuestros sueños. Y en este caso, en nuestro foro Reflexión Perú, capítulo nacional, deseamos justamente dar aportes, contribuciones, dar algunas soluciones viables para poderlas implementar justamente en nuestro querido Perú. Excelente, excelente la exposición, y yo quiero felicitar a producción de BIS y del programa Abriendo Puertas, Armando, porque hemos tocado dos temas fundamentales para el desarrollo del país. En la primera parte con el doctor Linares desde Versalles en Francia, hablando sobre las acciones que se tienen que realizar en todo el tema educativo, y ahora un complemento extraordinario, el liderazgo educativo, cómo aterrizar el tema en nuestro país. Y eso nos lleva a varias reflexiones, siguiendo en la línea de Reflexión Perú, Armando. Tres aspectos fundamentales del liderazgo educativo que se ha tocado. Y se inicia el miércoles
con, digamos, la información masiva a nuestros conciudadanos, a los peruanos, con este coloquio que se va a iniciar a las 10 de la mañana y en la que don Armando Alvarado Rollero tiene a las 11 de la mañana, 11:10 a 11:25, el tema La violencia universitaria en el Perú, desafíos para el siglo XXI. ¿Qué podemos decir de la exposición y digamos, una aterrizada en el tema de la universidad? Porque entendemos, Armando, que la educación se ha estancado en nuestro país por muchas razones, pero el tema del desarrollo humano también, de las personas, antes se leía, se lee menos. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones de toda esta extraordinaria exposición de los tiempos actuales y de los retos que se vienen, en este caso para los jóvenes, quienes se van a hacer cargo del destino de nuestro país en pocos años? ¿Cómo no, mi estimado Néstor? Consideramos, justamente cuando se habla de la violencia, porque justamente en nuestro foro vamos a hablar de manera multidisciplinaria sobre el tema de la violencia. A mí me toca hablar justamente sobre la violencia en las universidades, ¿no? Lo primero que quiero comentarte es que se considera a través de los organismos internacionales que la violencia es uno de los principales problemas que tiene el Perú y que existe en el mundo. No es el principal problema a nivel número uno, pero sí es uno de los principales problemas que hoy en día agobian a nuestro país. Tan es así que cuando hablamos de violencia, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso de la fuerza o el poder físico, ¿no? Como las amenazas, como las lesiones que se pueden generar y hasta la muerte que uno puede generarse a sí mismo, puede generar a otras personas, ¿no? Hablamos de la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, el maltrato psicológico, las amenazas, la intimidación, la humillación, el menosprecio, las privaciones y todo este fenómeno que se da justamente con respecto a la violencia en nuestro país afecta fundamentalmente también a nuestras organizaciones educativas, sea las universidades y sea los centros educativos. Y la violencia se constituye como uno de los principales problemas porque ya se sabe hoy en día que el impacto de la violencia en el Perú afecta el PBI, el PBI de nuestro país, el Producto Bruto Interno, en 4,5 puntos del PBI. La violencia afecta a la economía del Perú en 4,5 en porcentaje, ¿no? A la economía peruana, ¿no? 4,5 puntos del PBI afecta a la violencia y por supuesto que tiene por este motivo y por muchos otros una gran preponderancia. También vamos a comentar el día miércoles que en las universidades también existe la violencia y una de las principales violencias que existe en nuestro país y en las universidades peruanas es justamente la violencia de género, la violencia sobre la mujer, ¿no? Por un lado, en general en el Perú, los feminicidios que se han incrementado y que también hay mucha investigación, mucha estadística, hay muchos foros que se han abierto en el ámbito de las universidades justamente por el tema de la violencia, el tema del bullying también, que es otro tema fundamental que estamos viendo que se dan en las organizaciones educativas. Por tal motivo, consideramos que hay que generar políticas públicas para las universidades públicas y también iniciativas privadas para poder intervenir dentro de esta problemática de la violencia en las organizaciones educativas. Nosotros hemos dicho al principio
de nuestra intervención, de nuestra entrevista hoy en día, que hay un liderazgo educativo que necesita activar conciencia, inspiración, transformación y responsabilidad. Son las 4 variables que nosotros proponemos justamente para poder generar políticas, estrategias, proyectos que tengan un impacto justamente en las culturas de valores de las organizaciones educativas y que puedan implementar entonces este proceso de superación y liberación de las violencias, ¿no? El conocimiento y los saberes son la mejor arma, herramienta, estrategia para poder vencer la violencia en nuestras organizaciones educativas. Y la idea, mi estimado Néstor, es que podamos formar líderes. Y esa es justamente la idea que tenemos en nuestro foro Reflexión Perú, capítulo nacional. Entonces, educar para formar líderes que puedan implementar de manera consciente, inspiradora, transformadora y responsable las políticas, los proyectos, los planes, las iniciativas para poder tener una contribución efectiva y decidida con respecto a la violencia en el Perú, en nuestras organizaciones educativas y en el mundo. Mi estimado Néstor. Excelente, excelente. Y como docente universitario de la San Ignacio de Loyola, de la universidad, bien lo digo, ¿cómo se está aplicando ya? ¿Cómo se está generando a través del curso y seguramente como política de la universidad para esta última parte del comentario suyo, Armando? Sí, bueno, yo en este momento soy directivo del foro Reflexión Perú, capítulo nacional. Estoy como gerente académico, ¿no? O sea, ese es mi cargo y desde ese lugar nosotros venimos difundiendo justamente nuestras propuestas de valor con respecto a lo que es un liderazgo educativo. También soy docente en San Ignacio, en el instituto más que en la universidad, en varias universidades de nuestro país, y venimos haciendo programas, cursos, talleres, y desarrollamos también el coaching educativo, ¿no? Porque en mi caso, aparte de mi formación como administrador, como gestor, también soy coach profesional y venimos desarrollando programas, cursos, talleres de coaching educativo para poder difundir justamente recursos, herramientas, distinciones que sean muy útiles para nuestra población, para todos los peruanos sin distinción. Entonces, nuestra herramienta clave para hacer una intervención es hacer propuestas de valor de carácter educativo, pedagógico, que permitan justamente viabilizar e implementar justamente estas transformaciones, ya no solamente cambios, Néstor, sino fundamentalmente transformaciones, tanto de las personas como de las organizaciones. Entonces, nuestra labor es cotidiana, es permanente, es continua y tiene este enfoque integral sobre el ser humano. Consideramos que es fundamental facilitar el crecimiento de la persona simultáneamente a su desarrollo profesional. Muchas veces la propuesta de los cambios y de las transformaciones fracasan justamente porque los agentes, los actores de estos cambios y transformaciones, o le falta desarrollo profesional o le falta crecimiento personal, le falta maduración, le falta desarrollo humano. Entonces hay que equilibrar, ¿no? Equilibrar el crecimiento personal con el desarrollo profesional para tener actores excelentes que puedan intervenir de manera más efectiva en torno a las propuestas de valor, a las soluciones estratégicas que se proponen a los diferentes desafíos y retos que tiene nuestro país.
Muy bien, y entendemos también que el primer gran paso en estos compromisos, en estas responsabilidades que está asumiendo el Foro Reflexión Perú, capítulo nacional, Armando, el primer paso, digo, es este coloquio del día miércoles, a la que se suma también BIS. Queremos informar a nuestros televidentes que nosotros vamos a transmitir desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 más o menos, que se va a desarrollar 8 exposiciones de 15 minutos con temas relacionados a la violencia intrafamiliar en todos los aspectos. Ahora estamos viendo, Armando, un tema muy puntual, que es el tema de la violencia en las universidades, pero las ocho exposiciones están relacionadas a todas las etapas de formación de las personas y también de las edades de las personas, y eso creo que es importante, y este va a ser el primer paso de esa tarea en la responsabilidad académica que tiene en For Perú, capítulo nacional, don Armando Alvarado Rollero. Hay intervenciones y comentarios, Armando, que quisiera que las vaya comentando. Producción las va a soltar. Tenemos también un spot que lo vamos a soltar en su momento, invitando a los televidentes a que participen de manera virtual en este gran coloquio del día miércoles. María Julia dice: felicitaciones, Armando, somos conocedores de tu trabajo despertando conciencias en los seres humanos de nuestro país. Comentario. Muchas gracias, María Julia. Sí, un honor para mí poder estar en el Foro Reflexión Perú, capítulo nacional, para contribuir, ya que nuestro foro se va a convertir en un espacio de luz, un espacio de sabiduría, un espacio de propuestas de valor, de soluciones, de estrategias, de herramientas, de recursos, para poder atacar los principales problemas que tiene nuestro país. El foro va a ser justamente un espacio de reflexión, pero también de soluciones estratégicas frente a lo que estamos viviendo. Y necesitamos convocar a todos los peruanos, a unirnos a todos los peruanos en base a esta necesidad vital, a esta necesidad importante e urgente de poder generar una gran conciencia de unidad entre todos los peruanos para poder abordar de manera conjunta como equipo, porque el Perú es un equipo, sí, que tenemos que evidentemente dar nuestros aportes, nuestras contribuciones, porque nuestro país lo necesita. Sí, y es para ayer, ¿no? Para ayer. Ahí dice: felicitaciones, María Julia. Tenemos más comentarios. Gracias, Néstor. Esto, bueno, ahí es para la producción, para abrir puertas al trabajo en apoyo al desarrollo de nuestro país. Pero hay más comentarios que quisiera tratarlo, Armando. Educación y ciencia para hacer potencia. Excelente. Comentario. Sí, muy bien, Elvis. Muchas gracias, Elvis. Está muy claro hoy en día para los organismos internacionales, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, está muy claro que la educación, la salud, la ciencia y la tecnología son las principales armas para vencer los problemas que tenemos en la actualidad. Y el problema fundamental que tiene nuestro país es un problema educativo. Todas las ambigüedades, contradicciones, conflictos sociales son temas que tienen su raíz en la educación y en la cultura. Sí, formación. Y entonces, ciencia y tecnología, así es, ciencia y tecnología se complementan muy bien, Elvis, ¿no?, con la educación y la cultura, para que en su conjunto podamos estructurar políticas y soluciones estratégicas a las problemáticas que estamos viviendo. Sí, tenemos más comentarios. Wilfredo Contreras:
es necesario garantizar una educación con investigación y potenciar la educación técnica. Fundamental la educación técnica intermedia con la educación universitaria, Armando. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La educación superior, la educación intermedia, la educación técnica tienen que integrarse en nuestro país. Hoy en día ya sabemos por toda la investigación que hay, encuestas, de que hay un gran potencial para el desarrollo de la educación técnica en nuestro país y que ahora el Perú necesita más técnicos formados excelentemente para cubrir las necesidades a nivel del mercado del trabajo, ¿no? El tema de la investigación es otro tema porque ahí tenemos que romper paradigmas. Entonces, aquí en nuestro país se ha llegado a tal extremo de pensar que una persona que se dedica a escribir libros o que hace investigación o que genera papers, ¿no?, de análisis sobre determinadas problemáticas, algunos consideran que es una pérdida de tiempo. Y algunas organizaciones educativas también están dentro de esa línea, lo cual es una falsedad, ¿no?, sobre la cual tenemos que romper esas creencias limitantes y entender que si no tenemos investigación en nuestro país, es como si no nos pudiéramos mirar nuestra realidad, no tomar contacto con la realidad del Perú. A través de la investigación nosotros tomamos contacto con esa realidad que es el Perú para proponer justamente, contribuir y aportar entonces soluciones, miradas, perspectivas multidisciplinarias, interdisciplinarias, interculturales. Entonces, porque necesitamos unirnos para dar soluciones colectivas y soluciones sinfónicas. Soluciones sinfónicas, o sea, integrar lo diferente, lo distinto que existe en nuestro país, hacer una sinfonía, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo con el tema de la investigación. Al contrario, tendríamos que premiar a todos aquellos que hacen investigación en los diferentes escenarios de nuestro país, en los diferentes sectores, en las diferentes organizaciones. Al contrario, hoy en día la creatividad y la innovación son las competencias fundamentales dentro de la era digital. Entonces, lo que es ciencia y tecnología e investigación son herramientas fundamentales justamente para dar solución a los problemas urgentes que tenemos en nuestro país. Pero repito, en este caso, necesitamos líderes. Totalmente. Mira, Maribel Agreda dice, el tema de la violencia que vemos es la violencia directa. Está amparada en la violencia cultural, pero el trasfondo es la violencia estructural. Hay que revisar el triángulo de la violencia según Galtung para entenderla. Reflexión importante. Correcto. Hay una violencia estructural, o sea, una violencia institucionalizada, es decir, que ha convertido en hábito. Por eso decimos estructural, porque está en las personas, ¿no? Las estructuras son las personas. O sea, somos los peruanos que hemos institucionalizado y nos hemos habituado a la violencia. Ahora, detrás de esa estructura, de esa violencia estructural, con todos los elementos, las propuestas, los modelos de análisis de la violencia, entonces, educación y cultura. Entonces, las personas son violentas porque utilizan la fuerza para dañar y destruir. ¿Qué tal si estas personas que utilizan la fuerza física la puedan utilizar de manera positiva y constructiva? ¿Qué necesitamos para romper este círculo vicioso de la violencia estructural habituada, institucionalizada en nuestro país? ¿Qué necesitamos? Necesitamos educación y cultura, necesitamos una educación en valores, necesitamos una cultura viva y necesitamos promotores, líderes promotores, entonces que puedan llevar con su ejemplo práctico en la vida cotidiana, conformando
conformando comités, equipos, organizaciones, asociaciones que puedan promover justamente esos valores en la vida cotidiana y en la práctica para romper justamente esa violencia estructural. Correcto. Una pregunta de nuestros amigos del Partido de la Ciencia en el Perú. El doctor Javier Verástegui Lazo, que es el presidente de la organización que está en formación. Dice Armando, ¿estaría de acuerdo en crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Por qué? Bueno, en primera instancia diría que sí, don Javier. Diría que sí. Totalmente de acuerdo. Sí, porque hay un debate a nivel nacional con el tema de que la solución a los problemas del Perú no es crear más ministerios, ¿no? Pero de acuerdo al contexto global, la era digital, la cuarta revolución industrial, el entorno VUCA, estamos en un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Estamos en un contexto de innovación disruptiva. Y una de las cosas fundamentales que necesita el Perú es justamente ciencia y tecnología. Y por lo tanto, institucionalizar la ciencia y la tecnología me parece una solución correcta, una solución adecuada al momento histórico que estamos viviendo. Y con profesionales que tengan experiencia internacional, que tengan formación en ciencia y tecnología, en innovación. Entonces, para poner al Perú justamente en el escenario internacional. Por supuesto que sí, porque tenemos muchos profesionales de alto nivel en nuestro país. Pero, ¿cómo los vamos a agrupar? ¿Dónde los vamos a colocar? ¿Cómo vamos a estructurar, articular para que estos profesionales en ciencia y tecnología puedan ejercer un liderazgo innovador en nuestro país? Yo sí estoy de acuerdo. Perfecto con esa reflexión. Hay un tema que agradecemos a todos nuestros televidentes porque abrumadoramente nos han enviado comunicación, pero creo que podemos terminar con esta información, este comentario de Gloria Mendoza que agradecemos, Armando, y dice así: la educación musical con los nuevos métodos pedagógicos recientes desde la escuela maternal juegan un rol transversal en la educación, favorece a un desarrollo de la motricidad, trabajo de oído, la voz, técnica de respiración, el canto, ayuda mucho a la memoria, disociación, y todo esto hace trabajar las conexiones neuronales, que ayuda a desarrollar la lógica, la deducción, la imaginación, etcétera, para su desarrollo mental. Mucho mejor si desde el hogar los padres puedan participar a este nivel. Excelente reflexión, Gloria. Adelante, Armando. Sí, totalmente de acuerdo con Gloria, porque nosotros, y con esto quiero cerrar mi intervención que vamos a comentar, ¿no? Consideramos que la educación debe ser holística, la educación debe ser integral, porque el ser humano es una totalidad viviente. El ser humano es un ser vivo que evoluciona constantemente. La música forma parte de esa esencia de nuestra condición humana. Entonces nosotros planteamos desde el foro Reflexión Perú, capítulo nacional, planteamos una educación holística integral. Planteamos una educación sostenible, una educación que pueda respetar justamente los espacios, tanto sociales como ambientales, ¿no? Una educación que pueda mirar el largo plazo, una educación que facilite la transformación del ser humano, una educación transformadora, una educación inclusiva, porque tenemos serios problemas actualmente en nuestro país y en el mundo con respecto a la inclusión. Una educación que promueva una ciudadanía global, porque en este momento, gracias a la tecnología, como estamos en este momento, nos hemos convertido todos en ciudadanos del mundo, en inmigrantes digitales, ¿no? Para poder, justamente como speakers, ¿no? Comenzar a difundir nuestra voz,
por el mundo. Una educación que tome en cuenta la justicia social. O sea, el tema de la ética, la moral, el tema de los valores, el tema de la equidad, que es fundamental. Y una educación que considere la cultura de paz. Porque en el Perú nomás tenemos más de 200 conflictos sociales. O sea, somos uno de los países en Latinoamérica que tiene más conflictos sociales. Entonces, una cultura de paz también ahora, mi estimado Néstor, es fundamental, ¿no? Cultivar la paz en el corazón de todos los peruanos, porque estamos en guerra, estamos en conflicto permanente. Entonces, nuestra tarea educativa y a través de la música, de las artes en general, la música, la pintura, la escultura, la literatura, todas las expresiones artísticas, el teatro, todo aquello que despierta la belleza, el teatro, ¿no? Todo lo que despierta la belleza en el ser humano, Néstor, es fundamental. Y a través del foro vamos a promover y vamos a incentivar y hay que formar a esos nuevos líderes que el Perú necesita. Y para eso está nuestro foro reflexivo Perú Capítulo Nacional. Acá producción, gracias Armando, acá producción que está constituido por jóvenes, dicen, ¿qué tal chamba la de Armando Alvarado en el For Perú Capítulo Nacional? Felicitaciones a todo el equipo del Foro Reflexión Perú Capítulo Nacional. Armando, vamos a terminar solamente con un spot que lo estamos programando en nuestros cortes comerciales, pero es oportuno que lo pongamos en este momento porque está invitando el Foro Reflexión Perú Capítulo Nacional a quienes están escuchando, nos están viendo, para que puedan participar. Es un proceso muy simple, es enviar un correo al que vamos a presentar a continuación y luego van a recibir ya la instrucción de cómo ingresar el día miércoles a este coloquio, el primer coloquio que está realizando For Perú Capítulo Nacional. Con tu autorización, Armando. Adelante, producción. Muy bien, esa es la invitación, pero pido que también formules la invitación, por favor, Armando. Bien, queridos amigos que nos están escuchando, reciban nuestra gentil invitación para que puedan estar con nosotros el día miércoles a las 10 de la mañana con este primer foro que vamos a realizar. Vamos a estar 11 profesionales. Vamos a tener una mirada multidisciplinaria con diferentes enfoques, información muy rica, abundante, con expertos que nos van a dar una visión, una foto de 360 grados con respecto al tema de la violencia intrafamiliar en este contexto del COVID-19. Vamos a ganar a través de este proceso no solamente información actualizada, estadísticas, datos, sino también las propuestas de valor que cada uno de los facilitadores van a plantear a través de sus intervenciones y que consideramos que ese es nuestro humilde pero decisivo aporte, ya que el Perú necesita
de que todos los peruanos podamos sumar, podamos aportar, podamos contribuir. ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? Si tomamos conciencia que somos parte del problema, entonces vamos a tomar conciencia también de que podemos ser parte de la solución que estamos viviendo en nuestro país. Y nuestro foro Reflexión Perú, capítulo nacional, entonces tiene esta intención. Así que están todos invitados para este miércoles a las 10 de la mañana. Muy bien, y el foro, si puede producción colocar forperú capítulo nacional @gmail.com. Ya lo aprendí de memoria, así que ahí está la forperú capítulo nacional @gmail.com para poder acceder a participar en este coloquio. Muchas gracias, Armando. Me quedo con varias palabras, varios tips. El Perú, primero, cambio y transformación, educación y cultura, cultura de paz. Y el cierre, el Perú es un equipo, no solamente un equipo de fútbol, somos un equipo y eso tenemos que potenciarlo. Gracias, Armando, muchas gracias por este excelente programa.